Gloria sea el nombre del Señor. Entonces recuerde, un siervo es el que sirve a Dios y el que se dedica a servir a los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Recordemos que una vez que nosotros empezamos a servir al Señor, automáticamente servimos también a nuestro prójimo. Gloria a Dios. Entonces vamos a estudiar en esta continuación la etimología. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, en la etimología podemos ver que la palabra siervo, podemos verlo en latín, que es, la palabra en latín es servus. Sí. Se me perdió, espérate. Allá. Servus, que quiere decir esclavo. Que quiere decir esclavo o sirviente. En esta palabra se da a conocer que el siervo puede ser un siervo obediente o un siervo de servidumbre. ¿Cuál es un siervo de servidumbre? El que lo hace por un trabajo. Pero en la antigüedad el siervo normalmente era un esclavo. Y por eso le es servus, que quiere decir de esclavo. En griego tenemos la palabra doulos. Doulo. Es. Que es una palabra igualmente de sirviente, siervo, servir, servidumbre. Y la última palabra que tenemos en hebreo es la palabra ebek. Acento en la E, primera E. Ebek. Que también es una palabra que significa siervo, significa sirviente, significa una palabra, una persona que está al servicio de otro. Y buscando en la etimología de esta palabra, también nos dice que Ebek era un hijo de Obed, un terrateniente que se rebelaron contra los emelecistas. Y esta palabra viene de ser de Obed a siervo. Y el Dios grande, el Dios poderoso quiere que nosotros aprendamos que siervo no solamente ahora es esclavo, sino dar del servicio a otro. Cada uno de nosotros somos unos servidores de Dios. Y como servidores de Dios estamos atentos a servir. No importa las circunstancias, no importa el lugar, a donde Dios, por intermedio de nuestro Padre Espiritual, nos mande, tenemos que ir y servir. Porque recuerde que todo lo que hagamos en esta tierra o que no lo hagamos, vamos a dar cuenta. Amén. Como vemos, cada una de las tres palabras en cada país, en cada idioma, significan exactamente lo mismo, ¿sí? Así que en el idioma que usted lo quiera, significan lo mismo. En castellano, ¿cuál sería? Tal cual, sirviente, trabajador, un servidor. Amén. Muy bien. En mi papel voy a estar hablando de las características de un siervo de Dios. Amén. Voy a tener apoyo, amén, de todos porque tenemos versículos bíblicos para ratificar todo lo que se diga aquí. Amén. Dice primera de Juan capítulo 2:29, mi hermana Cindy y mi hermana Dolores. Mateo capítulo 12, el 49 y el 50. No está, se escapó. Allá, tú entonces, Mateo 12, 49, 50. La primera característica de un siervo de Dios, ¿quién me dice? Obediente. Muy bien, exacto, obediente. Primera de Juan 2:29. Un siervo de Dios primero es obediente. Su característica principal es la obediencia. ¿Sí? Dice que obedece la voluntad de Dios y sigue sus mandamientos. Mi hermana Cindy. Primera de Juan 2:29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. ¿Por qué soy obediente a Dios?
porque sé que Él es justo. Amén. ¿Por qué yo aquí en la tierra me puedo sujetar a un pastorado o a un líder? Porque sé que sus obras y su ejemplo es justo. Amén. Usted no puede ir y seguir a obedecer a alguien que está haciendo lo contrario a lo que usted se le está enseñando. Usted está aquí, amén, para aprender del evangelio, ¿verdad? Usted está aquí para aprender sana doctrina. Y sus líderes tienen que enseñarle a usted lo correcto. No ser como los fariseos hipócritas que dicen que mandaban a hacer al pueblo algo que ni ellos mismos hacían. Amén. Sino que usted obedece porque conoce cómo son sus líderes. Amén o no amén. Que desean lo mejor para usted. Tal cual los hijos obedecen a los padres. ¿Quién más que un padre o una madre que quiera lo mejor para sus hijos? Aunque así mismo sabemos que hay padres que no buscan el bien para sus hijos. Entonces por eso de repente los hijos a cierta edad se escapan de la casa, ¿sí o no? Tal cual, fácil de entender. Amén. Porque Dios es justo, yo lo obedezco. Amén, mi hermano Mateo. Sí, amén. Ese no, mi amor, Mateo 12, el 49 y 50. Sí. Sí. Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. Si yo obedezco al Señor, entonces, ¿sabe qué? Ya usted deja solamente de ser uno que sirve, uno que es visto de lejos, sino que hay una relación que nace entre Dios y usted. Hay un Dios mirándolo a usted que dice, yo en Él puedo confiar y en Él yo puedo depositar algo más allá de solamente estar preocupado por Él, viendo por Él, sino que puedo confiarle algo. Amén. Ese es aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor. Sabemos que un padre, una madre, un hermano es algo más cercano, más íntimo que tan solamente uno que llega de vez en cuando, que alguien que usted se relaciona eventualmente. Amén. Eso es lo que representa. Si usted hace la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces usted es obediente y usted se relaciona más íntimamente con Dios y Dios con usted. Amén. Segunda característica es la humildad. Amén. Una persona que quiere servir al Señor debe ser humilde. Y no le estamos hablando, ya se le ha explicado, de aquel que se viste mal porque es pobrecito, humildito. No. Es inclusive aquel que debe vestirse mejor que los demás porque usted representa el reino de los cielos. Pero ese es otro tema. Se humilla ante Dios y reconoce su dependencia de Él. Usted sabe, entiende y publica que todo lo que tiene ha venido de la mano de Dios. Amén. Esa es una persona que es humilde de corazón, que reconoce que no tiene nada que no sea de Dios. Aún, como dicen por ahí, aún una persona que es un siervo, muchas veces se siente en sí mismo descalificado para servir. ¿Sí? ¿En qué manera? En que dice, Señor, ¿cómo lo hago? Amén. Amén. Aunque ya Dios, como hizo Moisés, ¿cómo lo hago? Soy tartamudo, no me considero apto. Muchos aquí tenemos ese miedo. Es más, nosotros aquí podemos tener ese miedo, estamos aquí temblando, pero estamos como que de pie delante de ustedes y luego vamos a la casa, Señor, gracias, lo hiciste otra vez. Amén. Porque reconocemos que sin Dios no lo podemos hacer. Amén. Amén. Dice así, mi hermano Javier, perdón, en Primera de Pedro 5:6. Primera de Pedro 5:6 dice: Sí. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. Mi hermana Yadira, la que le pedí, mi hermana Anaí Zamora, Mateo 11:29, y mi hermana Ruth, Filipenses 2:3 y 4. Amén, mi hermana Yadira. Perdón, un ratito. Vuélvame a leer Primera de Pedro para explicarles. Primera de Pedro 5:6. 5:6.
verso 2. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. Amén. Está tan claro y tan fácil de entender, ¿verdad? Humíllate ante Dios para que cuando sea el tiempo, Él te exalte. Es como cuando Dios dice, mí es la venganza, déjame a mí el que yo tome venganza. Si alguien nos hizo daño, si alguien está hablando lo mal, hablar mal de alguien es decir lo que no es. Si usted está diciendo algo que la otra persona sí hizo, eso no es hablar mal. Amén. Cuando usted habla mal de alguien es decir lo que no hizo, lo que no es, inventar, difamar. Eso es hablar mal. Amén. Entonces, cuando usted reconoce ante Dios y se humilla ante Dios todo lo que usted es, lo que le hacen, lo que le duele, entonces Dios dice tranquilo o te dice ten en pausa, yo te voy a defender. No es rápido cuando tú quieras, pero yo lo voy a hacer. Entonces, ahí se cumple el que Dios te va a dar honra. Eso hace un buen siervo. Amén. No es aquel que le ponen la funda de basura en la puerta y va y también se lo tira. No, eso no es servir a Dios porque no estás representando a Dios. Amén. Mi hermana Yadira, ahora sí. Amén. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amén. Lo que le acabo de decir. No sea contencioso, no le devuelva la basura, no le devuelva la cachetada, no le devuelva el insulto, que nos podemos pasar en algún momento porque somos humanos. Claro que sí. Sí nos ha pasado. Amén o no amén. Me ha pasado. Amén. Todo nos ha pasado, pero nosotros entonces estamos en el cambio de que si usted se vuelve en sí y analiza lo que hizo y reconoce lo que hizo y va y pide perdón y se arrepiente, ¿sí? Porque para eso estamos, para poder cambiar lo que se hizo, reponer lo que se hizo. Amén. A ver, ¿a quién le pedí Mateo 11:29? Ruth, Anaí. Mateo 11:29. Amén. ¿Quién es el ejemplo primordial? Jesucristo. Este versículo lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hay un regalo al final, hay una promesa final. Hallaréis descanso para vuestra alma. Cuando alguien viene contra usted, ¿verdad? A veces hasta nos toca pedir perdón por algo que no hicieron. Revela la humildad y la sencillez suya y el que Dios gobierne y Dios exalte. Amén. Porque usted comprende que algo Dios quiere con usted, ¿verdad? Entonces yo me voy más allá, ¿verdad? Entonces el regalo de Dios es hallaréis descanso. Nosotros si ya hemos vivido ese tiempo de perdonar, de pedir perdón, de pasar por alto la ofensa, de dejar que Dios tome el control y si es posible, Dios, pásale tú también por alto la ofensa al que me hizo algo, ¿sí? Porque al final tenemos que llegar a eso, no estar contando los días para que Dios se venga, sino a esperar más bien que la otra persona también sea tocada, transformada, porque acuérdense que nosotros trabajamos para Dios y para la humanidad, amén. Si fuese de que Dios exterminara a todos los que nos hacen daño, nosotros estuviéramos en la lista. Amén. Porque también le hicimos daño a alguien en algún momento. Amén. Filipenses 2, 3, 4. Amén.
cada una de las características de un siervo va junta con la otra. Porque si tú obedeces, vas a servir a Dios y a los hermanos. Si eres humilde, vas a servir a Dios y a los hermanos. Y en tu humildad se va a manifestar tu amor. O sea, se dice que es el fruto del Espíritu Santo, no son los frutos del Espíritu Santo. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es completo en él. Nosotros es que decimos, no, yo sí tengo amor, pero no tengo paz. No, cuando usted recibe, no tengo paciencia. Sí tengo paciencia, pero no tengo mansedumbre. ¿Sí? Cuento 5 y si ya a los 5 no, pero no, usted se dispersa, sí. Pero en realidad Dios, el Espíritu Santo no es, Él lo tiene todo. Y Él es todo. Y en el momento que nosotros tenemos al Espíritu Santo, lo tenemos todo también. Amén. Entonces, cuando dice que no hagamos nada por ser vistos, no hagamos nada por vanagloria, no hagamos nada por contender, hagamos para la gloria del Señor, hagámoslo porque Él se lo merece. Porque ya entendí que Él es justo en todo lo que quiere para mí. Y no solamente piensa en mí, piensa en los que están alrededor de mí, en los que me acompañan en esta vida. Ustedes me acompañan a mí en esta vida. ¿Amén o no amén? Porque nos reunimos aquí, somos hermanos, somos compañeros de sangre de parte Padre. ¿Amén o no amén? De la sangre de Cristo. Amén. Otra característica es el servicio. Yadira Zamora, Romanos 12:1, mi hermana Cindy, 2 de Corintios 3:1. El servicio. He aquí la razón de ser siervo. El servicio, es decir, un siervo es una persona que se dedica a servir a los demás y hace el bien y lo hace bien. Amén. Yadira. Amén. Si una persona fuera obediente, fuera humilde, pero no sirve, ¿puede llamarse siervo? No. Entonces, el eje central de alguien que se llame siervo es justamente el servicio. Amén. Presenta su cuerpo como un culto racional. ¿Qué es el culto racional? Es algo que hacemos conscientemente, examinando que lo que hacemos le agrade a Dios. Amén. Culto racional. Y estamos, como decía la otra vez, estamos hablando de las características de un mayordomo, de un líder, de un discípulo, de un siervo cristiano. Amén. No estamos hablando de alguien que trabaja secularmente, que aún en lo secular, una persona que actúa bajo buenas cualidades es exaltado. ¿Cuánto más en la casa del Señor? Amén. Entonces, un siervo, ¿cómo puede ser capaz de analizar lo que es correcto? ¿Cómo usted sabe lo que es correcto y lo que no es correcto? Mi mamá me lo dijo. Mi papá me lo enseñó. Pero hay algo más valioso que a veces nuestros padres no nos enseñan. La palabra. Un siervo estudia la palabra. Porque usted tiene que saber lo que la palabra dice, saber lo que la palabra le enseña, saber lo que la palabra le exige. Para que aun cuando usted le está siendo enseñado, usted no le diga amén a todo. Amén. Para aun cuando usted está siendo enseñado, usted sepa que aquello no es correcto. ¿Verdad? Por eso nosotros los siervos tenemos que estudiar la palabra. Amén. Para que cuando alguien le pida que usted haga algo, usted, ¿qué dice aquí? Lo pongo en análisis. Y si rápido dice, si tu corazón te reprende, mayor es Dios. Algo usted ya dijo, no, eso no está correcto. Que me están pidiendo que acá, que yo cuente las ofrendas y de ahí le saque. No. Como Judas. Amén. Cualquier cosa que se inventen por ahí. No lo sé. Tantas cosas que yo sí he visto, pero no se las voy a decir. No aquí, por si acaso. A lo largo de mi vida. Gloria a Dios. Hay cosas que sí están erradas. ¿Cuál, mi amor? Juan, no.
Romanos 12:1. Amén. Culto racional. Usted no puede presentar un culto racional si no conoce la palabra, porque no tiene el poder de análisis. Dice que en los últimos tiempos el Espíritu Santo es el que nos va a hacer analizar, entender, comprender las cosas, ¿verdad? Pero si usted en los últimos tiempos dice que no va a haber escritura, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo es el que el Espíritu Santo le va a hacer memoria de qué si usted no leyó? ¿Verdad? ¿De qué si usted no leyó? Cultos racionales, usted lea la Biblia y usted va a poder tener análisis crítico correcto. Amén. Efesios 5:10. Perdón. Segunda de Corintios. No, sí. Segunda de Corintios 3:1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Eso lo dice Pablo como una exhortación. Él casi estaba con coraje en ese momento que les dijo eso al pueblo. ¿Sí? Porque dice, yo soy aquel que les he bendecido, les he hablado, les he exhortado y me van a estar, es como normalmente, y esto ahora sí ya es permitido, que en las iglesias cuando te cambias de iglesia piden carta de recomendación. Yo ya ahora en estos tiempos sí lo acepto. Amén. Pero Pablo exhorta al pueblo a decir, ustedes son mi carta de recomendación. Si alguien viene a preguntar por mí, hablen ustedes. ¿Sí? Cuando él habla de que si alguien viene a preguntar quién soy yo, en qué les he servido, cómo he hecho mi trabajo. ¿Sí? Entonces ahí es la exhortación que Pablo dice, ustedes son mi carta de recomendación. ¿Sí? Hoy en día, yo por lo menos a mí me enseñaron y yo lo acepto. Cuando yo he tenido que cambiar de iglesia, yo le pido a mi pastor carta de recomendación y él dice, la hermana Andrea es relajosa, no me la reciba. Amén. No, ¿me voy o no me voy? No se vaya, dice. Ya, entonces eso es lo que usted sabe en qué ha trabajado y cómo ha hecho su trabajo, ¿verdad? Ahí estaba Pablo exhortando. En Efesios 5:10, mi pastor Javi. Sí. Efesios 5:10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Es lo mismo que le decía, comprueba lo que es agradable a Dios. Culto racional es tener un análisis crítico, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Sí? Usted tiene que analizar todo, ya le dije, a través de la Biblia. Hermana Yadira, Amós 5:21. Ahí. Les voy a explicar el 5:21. El libro de Amós, el capítulo 5, desde el principio, habla de un pueblo rebelde, contumaz, habla de un pueblo que se salía del orden de Dios. Habla de un pueblo que no agradaba en lo que estaba haciendo a Dios. Por eso Dios le decía, yo te aborrecí, no me interesa, no quiero recibirte tus cánticos, tus alabanzas, tus ofrendas. Está hablando Dios específicamente a este pueblo que también nos exhorta a nosotros en el Nuevo Testamento. Les voy a explicar de qué forma. En el Antiguo Testamento, en el libro de Amós, está hablando de ese pueblo que estaba haciendo rebelde, que hacía cosas contrarias a lo que él les había pedido que hicieran, que estaba en discusión y pleito con otros hermanos. Cuando se supone que un siervo no está en pleito, sino que dice que no hace nada por ser visto, sino que todo lo hace para agradar a Dios. Amén. ¿Y qué pasa? Entonces, en ese momento en específico, Dios les dice, yo no quiero tu ofrenda. A mí tú no me traigas ayuno, ni me vengas con tus salmos, porque tus actos no son correctos. Es lo que en el Nuevo Testamento el Señor que dice, si vienes al altar trayendo ofrenda y ahí te acuerdas que estás en pleito con tu hermano, mejor agarra tu ofrenda, ve y conversa con tu hermano, ponte a cuentas antes de que en el camino venga el alguacil y te meta a la cárcel. Amén. En la antigüedad, en el libro de Amós lo expresa el Señor Jehová y en el Nuevo Testamento lo expresó Jesucristo. No hagas nada por contiendas, no estés en pleito. ¿Y por qué extiendo esta palabra servicio? Porque un siervo en eso se debe capacitar.
en servir. Y para servir debe tener entendimiento de todo lo que compete llegar a ser un siervo calificado. Amén. No es solamente saber 3 palabras. No es solamente el pastor me puso. Amén. Es básicamente desde ahí empiezas a morir. Amén. Porque te toca dar la cara, poner el pecho, enfrentarte a los demás hermanos que te juzgan. Cuando de repente tú ya leíste algo aquí, que porque ellos no lo leyeron y tú se lo dices, hermanita, le caes mal enseguida al pueblo. Amén. Por cosas tan sencillas. Como de hermana Nuri, mi suéter, devuélvame lo que es el único que tengo y ya ella no me debe nada. Estoy parafraseando. Es el único que tengo, hermano. Paso frío en las noches. Y usted dice, ay, pero ¿qué te cuesta? O sea, ya te lo voy a traer. ¿Sí me explico? Cuando yo lo hago porque a mí me pesa la palabra que ya conozco. Amén. Pero así hay muchas personas que se ofenden. Aunque ya saben que toca a veces pedir porque no devuelven, pero no te toca pedir que te lo devuelvan. Amén. Y la otra persona se acomoda. Aprendamos todo, hermano. Todo lo más mínimo, lo más detalles de ser siervos. Amén. No me debe nada, repito, no me debe nada. Seguimos. Fidelidad. Lucas 16:10. Dolores, ahora tú que antes te me escapaste. Un siervo fiel es fiel a Dios y a su palabra. Amén. Cuando el pueblo de Israel le dijo a Josué, si Jehová está contigo, como estuvo con Moisés, y tú también obedeces a Jehová, nosotros te obedeceremos. Un siervo es fiel a Dios primeramente y a la palabra de Dios. Y si ve que su pastor, sus líderes, como lo dije al principio, también se rige bajo las reglas, leyes y estatutos de Dios, entonces también sirve a Dios y sirve al pueblo. Amén. Dolores. Sí, mija. Amén. Amén. Para que usted se le confíe lo mucho, esto es como lo natural. Si usted entra alguien a su casa, le confía algo y algo pequeñito y aprobó, usted va a permitirle que continúe llegando a su casa, le va a dar más confianza, le va a abrir más amplitud a que atienda más sus negocios o a sus hijos. ¿Sí me explico? Tal cual con Dios. Si nosotros somos fieles en lo poco, ¿sí? Que en lo poco pudiera usted decir, ay, ya me pusieron a limpiar el baño. Gracias, Señor, porque me confiaste en la limpieza del baño. Y el que quiere servir, alegre, aleluya. A mí prefiero en el baño que en el altar, amén. Digo, voy a sacar algún cable y dañé todo. Amén. Pero así es como Dios dice, si me fuiste fiel cuando te dije que me limpies el baño, ahora te voy a confiar que vengas a dirigir. Amén. Con la misma alegría que si le dirigiste, si usted cuando le ponen a limpiar el baño y usted no lo hace con gozo, al pastor no le gusta gente amargada aquí dirigiendo. No, amén o no, pastor. Usted no va a estar, salúdese. ¿Ya se movió? Párese, aplauda. Usted no está siendo capacitada y apta. Amén. Entonces no será tomada en cuenta aquí. Si no lo hizo con alegría y sencillez de corazón cuando lo mandaron a limpiar el baño. Amén. Amén. Sea fiel en lo poquito. Amén. Sea fiel en un escarabajito chiquito. Hasta ahí cuando ya le den la Ford Ranger. Amén. Gloria a Dios. Y después que una limusina, un Bugatti. Amén. Vamos a hablar otra de las características que se explaya de lo que es un siervo. ¿Puede alguien servir sin amor? Sí.
Amar, sí, mi amor, amar. Sabe que sí lo puede hacer, pero el final, todos los que están con él se van a dar cuenta. Y al final el que sirve sin amor se va a cansar y va a dejar a soltar aquello que está haciendo porque se va a dar cuenta que, ay, no, mejor dice, mejor los suelto porque si no los mato, dice. Amén. Va a destruir en vez de edificar. Entonces, una de las características es amar. Ama a Dios y a los demás. Juan 21:15. Título tiene: Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Amén, hasta ahí. Jesús, cuando iba, antes de enviar a Pedro, le dijo: Pedro, ¿me amas? En unas partes dice que cuando Jesús le preguntó 2 veces y luego al preguntarle la tercera vez, Pedro se entristeció. Hay unas explicaciones que dicen que según Jesús le preguntó 3 veces que sí me amaba, porque Pedro le negó 3 veces. 3 veces negó Pedro a Jesús. Y entonces Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas? 3 veces, para corregir el daño o lo que primero ya le había hecho. Entonces, cuando usted es levantado a servir, cuando es levantado por hombre, el hombre no le va a importar si usted no ama. Pero cuando el llamado se lo hace Dios, lo primero que va a ver Dios en usted es que usted ame. Amén. Que usted lo ame a Él, que usted esté dispuesto por Él, que usted a todas y todas por Él. Amén. Que usted comprenda también todas las demás cosas, pero que lo ame. ¿Sí? Sin nada más reservas que solamente amarlo y obedecerlo. Amén. Entonces, yo le voy a explicar algo. Es que yo me explayo, por gusto me ponen a enseñar. Apacentar, porque el Señor había 2 órdenes que le hizo a Pedro. Es una: apacienta mis ovejas. Y luego también le dijo: apacienta mis corderos. Yo le voy a explicar la diferencia. Apacentar es dar la palabra de Dios. Esto es apacentar. Enseñar la palabra de Dios y que, por ejemplo, cuando usted ya reconoce la voz de su pastor y de su pastora, ¿verdad? En oración aprendemos a reconocer la voz de Dios. Apacentar es dar la palabra de Dios y que usted como oveja reconozca la voz de su pastor, su pastora, y en este caso lo principal de Dios. Pastorear ya incluye corregirla, exhortarla, darle palabras de ánimo, darle palabras de exhortación. Amén. Por ejemplo, un evangelista apacienta. Amén. Pero no pastorea. Porque los evangelistas van a una casa de oración, dan la palabra y luego se van. ¿Verdad? Él no se encarga de alimentar al pueblo, de sanar al pueblo, de exhortar al pueblo, de corregir al pueblo. Entonces, uno que es pastor hace las 2 cosas. Apacienta y pastorea. Amén. Ahora, diferencia entre ovejita y cordero. Una oveja es llamada hasta que cumple 1 año. Usted como cuando tiene un bebé: ay, no toques el piso, limpiecito, hoy te vomitaste, perfúmalo, cámbiale de ropita. Una oveja es aquella que se mantiene íntegra, pulcra, amén, y tiene todos los cuidados del buen pastor. Ahora, pasado 1 año, deja de ser oveja y se convierte en cordero. Pero lo que Dios le pide a nosotros, cada uno de nosotros, es que aunque nos volvamos pasado de 1 año, que nos volvamos corderos, es que siempre seamos ovejitas, limpios, pulcros. Amén. Es como cuando en eso el Señor dice, exhorta a que dejemos la leche espiritual y aprendamos a comer, ¿verdad? Vianda. Pero ¿qué también dice? Madura, pero a la vez no dejes nunca de ser como un niño. Amén. Que perdona, que olvida, que abraza, que no guarda resentimiento, sino que va donde su mamá, donde su papá, donde su hermano. Ay, ñañito, yo no te saqué sangre. ¿Sí? Eso es, si estamos entendiendo que aunque nos volvamos corderos, porque es necesario volvernos corderos, no perdamos la pureza
de una oveja. Amén. Entonces, hasta ahí. Vamos ahora sí, dice para recordar y no olvidar. Punto 1. Un siervo o ser un siervo no es un título. Amén. Ahí con ustedes, el señor don siervo. No. Un siervo no es un título que se puede reclamar, sino que es una actitud y un estilo de vida. Amén. Es que si me sigo largo, más me voy 1 hora más. Ya. Ustedes no saben lo que nos cuesta a los que enseñamos. Mientras estamos, Dios está que explica y explica. Aquí mientras estaba en el culto me explicaba otras cosas y uno toca acortarse. Un siervo dice que es aquel que tiene actitud y estilo de vida. Su estilo de vida, su forma de vivir, su diario caminar, en todo momento está pensando, está observando a quién ayudo, qué necesito hacer, qué tiene que hacer, qué hace falta en la iglesia, qué le hace falta al hermano de allá. Un siervo está así, buscando a quién ayudar, a quién servir, a quién dar. Amén. Uno que se levanta a ser siervo, ya no solamente invierte en tiempo, ya no solamente invierte en estudiar y aprender para poder dar. Es uno que mete la mano al bolsillo y da. Amén. En la antigüedad, la iglesia era muy generosa. Tan generosa que tuvieron que levantarse diáconos para que administren y repartan lo que llegaba a la casa de oración, al templo. Amén. Hoy en día, ¿qué nos toca? Sacar de nuestro bolsillo más bien y para dar a la iglesia. En la antigüedad, el principio del diaconado era al revés. Era lo que la iglesia traía, los diáconos lo administraban y lo repartían. No al que traía, al que no tenía. Amén. Pero yo les voy a explicar por qué ha ido cambiando. No se asuste, que no es que estamos en desacuerdo que eso se haga en la actualidad. Lucas 10. 4 y 5, cuando Jesús enviaba a los discípulos, Lucas 10, yo voy a explicarlo así. Cuando Jesús envió a los discípulos a predicar, le dijo, no llevéis alforja, no llevéis bolsa, no llevéis sandalias, anda y predica que en el camino toda provisión te será dada. Eso fue en una etapa, era por una etapa que Jesús envió hacia el pueblo. Sin embargo, más adelante, sí, en Lucas 22:36. Lucas 22:30. Ahorita sí. Eso es lo que Jesús les envió. Dice, vayan a prediquen, no lleven nada, no se preocupen por nada, que en el camino serán ustedes provistos. Mas pasó el tiempo y el mismo Jesús va y les da otra palabra. Ya no le dice eso. ¿Sí? Lucas 22:36. Léalo. Lucas 22:36 dice así. Y le dijo, pues, ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Amén. También está fácil de entender. El que dice, a ver bien, el que tiene bolsa, tómela. O sea, si usted tiene platita en su cartera, agárrela. Va a la casa de oración, lleve su billetera. Va a servir a evangelizar, llévese su dinerito. Va a ir a salir a evangelizar a algún otro país, agarre su chequera. Amén. Dice, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una espada. Amén. Dios te dice, ahora a ti te toca. Sí, el 22:36. Allá. Dar. Un siervo da de lo suyo, da de lo que tiene. Ejemplo que tenemos a Pablo. Pablo dice que él se dedicaba. ¿Qué cosas no sabemos qué hizo Pablo? Sin embargo, él, aunque tenía derecho de vivir de lo que el pueblo le diera, dice que él prefería trabajar, ¿sí? Para no ser oprobio a nadie y alcanzar a más almas inclusive, como hace nuestro pastor. Se gasta su dinero en nosotros. Amén. Pero lo hace con amor, ¿sí o no, mi pastor? Amén. Pero no seamos así. ¿Ya? El segundo es el siervo, para no olvidar, ser siervo es un llamado.
Porque aquí nadie quiere porque el pastor lo diga. Usted, realmente Dios antes de hablarle al pastor está hablando con usted primero. Dios lo está motivando a usted, ¿sí o no? Porque si no, usted cuando el pastor le dice, Yadira Zamora, ven a servir, Jehová reprenda al diablo. Amén. Entonces Dios le toca hablar con usted minuciosamente, que usted está siendo llamado a servir. ¿Amén o no amén? Ser siervo es un llamado. Y tiene que Dios poner ese peso en su corazón para que usted deje de estar reprendiendo lo que no debe reprender y para que lo ejecute con amor, con entrega, con pasión, con sus bienes, con todo. Amén. Porque de lo contrario usted se va a cansar. Créame, si usted no recibe de parte de Dios el llamado, usted se va a cansar y va a soltar. Amén. Cuando le hagan soltar, usted va a llorar porque no quiere soltar, pero cuando es llamado, no. Usted abraza lo que Dios le está dando y trabaja en eso. Ya, hasta ahí voy a dejar. No les voy a dar el versículo de eso. Gloria a Dios, aleluya. Yo nomás le voy a dar dos características más del siervo. Que dice, el siervo requiere sacrificio. Así como decía mi hermana, y lo ponía como ejemplo a nuestro padre espiritual, nuestro pastor. Él se sacrifica por cada uno de nosotros. Él, del tiempo que tiene libre de darle a su esposa, a sus hijos, nos va a visitar cuando estaba enfermo. O le pasa algo, deja de hacer lo que sea y sacrifica su tiempo, su dinero por el bienestar de cada uno de nosotros. Y para ser siervo tenemos que vernos primero en el espejo de Jesús y después en el espejo del ángel de esta casa que Dios ha puesto. El otro requisito es, el siervo tiene que ser de bendición. ¿Y cómo es esto, mi hermano? Usted, como siervo de Dios, tiene que despojarse de lo que tiene, como hacía la iglesia primitiva. Dice que la iglesia primitiva traía todo, vendía y lo repartían a los más humildes. Pero en este tiempo la iglesia se ha olvidado de eso. La iglesia quiere que solamente el que está en la cabeza se despoje solamente él. Y nosotros, bien, gracias. Pero en estos tiempos Dios está tocando nuestro corazón. Dios nos está haciendo acuerdo que tenemos que despojarnos. Que solamente el pastor, no solamente él se va a ir al cielo. Nosotros también queremos irnos al cielo. ¿Y cómo tenemos que irnos al cielo? También siendo un buen siervo. Un siervo sacrificado. Un siervo que nos despojemos también de nosotros. Despojemos nuestro tiempo. Despojemos, por ejemplo, hay hermanos que a veces están enfermos y nosotros no hacemos, aunque sea, viven cerca y no hacemos, aunque sea para irle a visitar o darle una palabra. Y eso vamos a dar cuenta ante nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque no sacrificamos nuestro tiempo. Y el Dios grande, el Dios poderoso, sí sacrificó a su Hijo por cada uno de nosotros. Y Él no vio al hermano Javier, Él no vio al pastor, no. Él lo hizo por todo. Porque la salvación es individual. Y la salvación está ahí para que cada uno de nosotros la arrebatemos. ¿Pero cómo? Con un sacrificio y honradez. Amén. Hermanos, de todo lo que hemos hablado en esta noche, de las características o requisitos de un siervo, ¿ustedes consideran de que en la Biblia hay alguna persona que haya sido de ejemplo? ¿Lo cree o no lo cree? Vamos, no los escucho. Amén. Según en el Antiguo Testamento, ¿quién cree usted que puede haber sido un ejemplo de siervo? ¿Quién? Moisés, ¿quién más? Abraham. La mayoría de las personas que están descritas en la Biblia han empezado siendo un siervo de Dios.
Moisés fue uno de ellos. Moisés fue un hombre, ¿verdad? Un hombre que fue instruido por parte de un pueblo en el cual no era nacido de aquel pueblo, pero fue instruido y que en su historia todos sabemos que luego él fue llamado a liberar al pueblo de Israel. Y las características de este hombre son tal cuales como las ha mencionado mi hermana, un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre que hacía la voluntad de Dios, que estaba dispuesto al servicio de Dios, un hombre que era fiel y sobre todo un hombre que tenía amor, hermanos. Porque a pesar de que él se pudo haber airado, él no dejó de tener amor hacia el pueblo que Dios le había encomendado, tenía que sacar de tierra de Egipto y llevarla o conducirla hacia la tierra prometida. Recordemos que este pueblo, cuando fue retirado Recordemos que cuando este pueblo fue sacado de tierra de Egipto, era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo que era necio, era un pueblo que era rebelde, era un pueblo cruel, ¿verdad? Y hicieron tantas cosas en su momento que a este hombre lo llevaron al hastío, lo llevaron al enojo. Y cuando Jehová le propuso, ¿verdad? Cuando Jehová le dijo que él podría aniquilar ese pueblo y levantar un pueblo y que este pueblo lo tuviera él como nación, ¿qué dijo Moisés? Moisés le dijo, no, Señor, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir? ¿Que tú has sacado a este pueblo para dejarlo morir en el desierto? Entonces, con este acto, ¿él no demostró acaso amor? Con este acto, ¿acaso él no demostró misericordia? Porque a pesar que este pueblo estaba que levantaba dioses de oro e hizo todo lo que hizo, se quejó de Dios, que tenía hambre, que tenía esto, que tenía el otro, él no permitió o no accedió a lo que Jehová en su momento le estaba proponiendo. Amén. Y otro ejemplo claro de siervo era David, ¿verdad? David fue un hombre que empezó a sí mismo siendo siervo y terminó siendo un rey de Israel. Él cumplió o él pasó por varias etapas, empezando por ser siervo, por ser esclavo del Señor, hasta terminar siendo un rey, ¿verdad? Las características iguales, un hombre obediente, un hombre humilde, que se equivocó, sí, porque usted me va a decir, pero hermana, él pecó. Él tomó a la mujer de otro hombre, él asesinó, él fue cómplice de un asesinato y etcétera, etcétera. Pero de todo eso que él cometió, recordemos que fue un hombre que se arrepintió y que fue levantado nuevamente por el Señor. Y no dejó de ser siervo, porque nuestros errores no nos hacen que dejemos de ser un siervo, ¿verdad? Vamos a ser unos siervos malos si no nos arrepentimos. Pero si nos arrepentimos de corazón, vamos a seguir siendo siervos, ¿verdad? Amén. Porque vamos a recuperar lo que en su momento pudimos haber perdido. Y en el Nuevo Testamento también hay ejemplos de siervos. El primero y el mayor y el máximo y el supremo, nuestro amado Señor, ¿verdad? El que cumplía todos los requisitos y aún más, ¿verdad? Amor, fidelidad, entrega, integridad, santidad y todo lo demás. Él es el ejemplo supremo de ser siervo, porque él siendo rey, ¿verdad? Él siendo glorioso, él siendo majestuoso, ¿qué se hizo? Se hizo pequeñito, se hizo uno más que nosotros, amén. Vamos a leer Filipenses 2, versos 6 al 8, alguien que me ayude con ese versículo. Amén, hermana, léalo por favor. Del 6 al 8. Amén. Filipenses 2, del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí ve lo que dice la palabra? No escatimó, ¿verdad? Hacerse hombre, se humilló y fue obediente. Amén. El ejemplo perfecto de siervo.
el ejemplo perfecto de mayordomo, el ejemplo perfecto de líder, el ejemplo perfecto de discípulo, el ejemplo perfecto de amigo, de padre, de hermano y de todo lo que nosotros podamos necesitar. Ese es Jesucristo. Ahora, mis hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que hay siervos buenos y siervos malos? Muy bien. Bueno, para dar sobre los siervos buenos y los siervos malos, podemos llegar al contexto a la palabra de Dios en Mateo 25, del 14 al 30, que es de los talentos. Ahí nos da cuenta la palabra de Dios, las dos clases de siervo, el siervo bueno y el siervo malo. El siervo bueno vienen a ser los dos que cogieron el talento y lo multiplicaron. El siervo malo es el que cogió el talento, tuvo miedo y lo enterró. También podemos ver en la palabra, también en el mismo Mateo capítulo 18, 23, cuando Jesús da otra parábola y dice que el reino de los cielos era como un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y vio a un siervo que debía mucho dinero y le perdonó. Le perdonó por misericordia. Pero al salir de prisión vio a alguien que le debía menos lo que él debía y lo mandó a la cárcel. Y sabiendo el rey lo que había hecho este siervo, no le perdonó la deuda, sino que se la cobró. Y hay otra parábola que no me acuerdo bien a dónde está, es de un siervo malvado. Cuando su amo lo ve que está haciendo las cosas mal y lo va a despedir, pero él, para congregarse, para llegarse a los deudores, le perdona las deudas. Pero vemos que cuando termina de hacer eso, inclusive los que él había ayudado no lo quisieron recibir. Así somos a veces nosotros, de siervos malvados. Pero Dios en estos tiempos quiere que seamos siervos buenos. Siervos que estemos atentos a la palabra de Dios y que seamos siervos, pero para servir. Recuerde que hay un adagio que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ese Dios grande, el poderoso, el mismo Dios de todos los tiempos, nos está hablando. Y nos habla en la palabra de Dios. Si vamos a la palabra que le dije en Mateo 25 y Mateo 18 y nos la leemos toda, nos vamos a dar cuenta que Dios nos va a hablar en esas parábolas. Y Él nos habla, ¿para qué? Para que no cometamos ese error de ser cualquiera de estos dos siervos. ¿Algo más, mi hermano? Allá. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a trabajar en esto. Recordemos que hemos venido dando la clase. La primera fue, la segunda, la tercera y la de hoy. Muy bien. En cada una de estas clases nosotros les enseñamos de las características de estas personas, ¿verdad? Entonces, yo le invito a, primero, vamos a poner, conforme a lo que hemos aprendido, ¿verdad? Usted va a marcar con una X cuáles de estas características corresponde a estas personas. Amén. Entonces, venga, por favor, mi hermana Nuris. Pase, por favor. Un aplauso para mi hermana Nuris, por favor, para que le dé fuerza. Ahora, un siervo sirve, obedece, aprende, crece, guía, inspira, administra y aconseja. Marque cuáles son para usted. Administra y aconseja. Bien. Pase, tome asiento, hermana Nuris. Muy bien, al final vamos a corregir.
Vamos con discípulo. Hermana Yadira Yagual, para usted, un discípulo sirve, obedece, aprende, crece, guía, inspira, administra y aconseja. Guía, inspira, administra, aconseja. ¿Ya? Muy bien. Hermano Marcelo, para usted, el líder sirve, obedece, aprende, crece, guía. Muy bien. Y mayordomo, vamos hermana Yadira Zamora. Venga para acá. Sí, a usted. Un mayordomo, de lo que usted ha aprendido, de lo que hemos enseñado. Un mayordomo sirve, obedece, aprende, crece, guía, inspira, administra y aconseja. A ver, la audiencia que le ayude. ¿Qué más de lo que hemos aprendido? ¿Está seguro? A ver, ayudemos a la hermana Yadira. ¿Ya? Bajo el lema que el mayordomo es el mayor y sirve a todos, tiene todas las cualidades. Muy bien, hermanos. Ahora, vamos viendo. La primera clase fue la mayordomía, ¿verdad? Recordemos que un mayordomo, ¿cuál era la principal característica de un mayordomo? Administrar. La hermana nos enseñaba que él era el encargado de administrar todo lo que su amo le encomendaba. Ella nos enseñaba que el mayordomo no solamente administraba los bienes, sino también los hijos, las riquezas, etc. Entonces, un mayordomo hace todo, ¿verdad? Y nos ponía de ejemplo a quiénes. En esta casa, ¿a quiénes ponía ella de ejemplo? A los pastores. Nuestros pastores sirven a Dios, a nosotros, le obedecen a Dios, aprenden de Dios y también de nosotros, porque si ellos están del lado de allá, también están aprendiendo, ¿verdad? Crecen cada día, ¿verdad? Ellos nos guían, ellos nos inspiran y nos motivan a continuar, a avanzar, a no quedarnos, a levantarnos y nos administran los bienes y a las personas que estamos aquí y son nuestros consejeros, ¿verdad? Entonces, un mayordomo, ¿qué hace? Todo. Y también enseñábamos y enseñábamos las diferencias entre el uno y el otro. Un líder, ¿qué hace un líder? Guía, exacto. La principal característica de un líder es guiar e inspirar, ¿verdad? Él tiene la autoridad para poder guiar al grupo de personas que el Señor le entrega a través del mayordomo principal de la casa. Ahora, seguimos con lo que es un discípulo. Nosotros explicamos que un discípulo es aquel que se sienta a aprender de un líder, ¿verdad? Entonces, un discípulo, como principio, es aprender, ¿sí? Y obedece lo que aprende. Y hacer estas dos cosas le permite crecer, ¿ya?
Muy bien. Está, el que hizo eso se ganó un premio. ¿Quién fue? ¿Quién dijo? Ya. Dele el premio a mi hermana. Ya. Y el hermano Marcelo y la hermana Yadira. ¿Sí? Un discípulo no es guía. Acuérdense que él puede ayudar a uno igual que él. ¿Sí? De repente alguien que el discípulo está siendo enseñado y todo, alguien que recién llega, que siempre hay el que les explicaba, que hay un compañerito, uy, ¿qué dice aquí? Y tú le puedes explicar lo que tú estás aprendiendo, pero no es guía, no es consejero, o sea, no tiene esa autoridad para hacerlo. Amén. El siervo. ¿Qué es lo que hace el siervo? Lo que acabamos de ver. Solamente esto. Sirve y obedece. Ese es el siervo. Hermano Nuri, lo siento. Ahora, de todos ellos, recordemos que hay autoridad, ¿verdad? Hay autoridad y poder de toma de decisiones. El siervo no toma decisiones, porque recordemos que el siervo se apega a la autoridad de su superior. El discípulo igual. El líder tiene autoridad y toma de decisiones, pero es limitado. Solamente la que les otorga el padre o el líder principal. Y el mayordomo es el que tiene la total autoridad y poder de decisión hacia lo que se le ha administrado. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Hay alguna duda, hermanos? Si usted tiene alguna duda, por favor, levante la mano, que con el mayor placer y gusto lo podemos explicar. ¿Amén? ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Yo le voy a hacer una pregunta. Ahí nomás. En siervo, en griego, ¿cómo se representa? ¿Con qué palabra? ¿Quién fue primero? Anaí. Graciela. Gabriela. Sí. Graciela le decía. Mira, para poder hacer, él solamente tiene que levantar la mano. Yo ya la había visto a Gabriela, pero es levantar la mano y ahí. En hebreo, wow, mucho, todito levantando. Roxana. ¿Cuál? Ebek. Ya. Primero me levantan la mano, no van a hablar. Deme 2 características de un siervo. Hermano más. Anaí, siervo. Tranquila. Usted me dice 2 y acá me dice 2. A ver, pero sin leerlo, pues. Sin leerlo, pues. Ya, pues eso no es. ¿Cuál? Obediencia, humildad. ¿Y cuál dijo ella? Servicio. Obediencia, humildad. Ya, eso no para nosotros que queda. Bueno, mis amados hermanos, esta ha sido la última clase que hemos podido impartir con ustedes. El día de mañana vamos a tener un culto especial, un culto maravilloso, donde va a ser la clausura oficial de esta serie de discipulado correspondiente a este año, ¿verdad? Y también nos vamos a estar gozando y dando gracias, más que nada, al Señor por todas las bendiciones que Dios nos ha dado en todo lo que va del año, por todo lo que Él ha hecho, por tanta misericordia, por tanto amor, por tanta bondad, por amarnos demasiado. Amén. Entonces, hasta aquí, bueno, con cada uno de nosotros, gloria sea el nombre del Señor. Yo les agradezco a todos por su atención, por su empeño, por su dedicación y sobre todo por el interés que han mostrado a este discipulado. Amén, agradecemos a sí mismo una vez más por haber estado presentes, por asistir a escuchar más de la palabra del Señor, para que crezcan cada día más y sabiendo que todo lo que estamos aprendiendo es para poder servir. Amén.
Bueno, primero le vamos a agradecer a Dios, después a nuestros padres espirituales que nos dieron la oportunidad de dar lo que de gracia hemos recibido. El mismo Dios de todos tiempos, y eso nos insta a cada uno de ustedes a seguir estudiando, porque cualquier momento usted va a ser un maestro y tenemos que nosotros aprender de usted. Que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga y hasta la próxima.